Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Iberoamericana. Ha sido productor, guionista, conductor y comentarista de diversos espacios en medios de comunicación. Director general de la revista El Huevo. Profesor de asignatura de Centro de Diseño, Cine y Televisión. Fue director general de TV UNAM, así como vicepresidente de la Asociación de Televisiones Educativas de Iberoamérica. Es autor y coautor de diversos libros. También ha escrito las obras de teatro Cena de Reyes y Te Vuelvo a Marcar. Actualmente es director de la productora de contenidos Apóstrofo, productor general de la compañía Teatro de Babel y de su Festival Internacional de Dramaturgia Contemporánea, Drama Fest, asesor de la presidencia de la FIL Guadalajara y columnista de Milenio y etcétera. Hoy con nosotros, Nicolás Alvarado. Querido Nicolás Alvarado, me da muchísimo gusto saludarte y preguntarte, ¿y tú cómo estás? Ay, querido Julio, bueno, muy agradecido de estar contigo y muy entusiasmado de verte, como veo uno ahora a la gente en la próxima normalidad, digamos. Y pues como todos, estoy en mi casa un altísimo porcentaje del tiempo. Yo hace 4 años que ya trabajaba desde casa, que tenía mi oficina en casa, pero salía yo mucho a citas, a juntas, a ver clientes, a dar conferencias, a comer con amigos, a comer con clientes, etcétera. Pues eso ya no sucede. Afectado económicamente como todos. Fue un año muy difícil, no solo para mí, sino para mí, para ti, supongo, sino para todo el país y para todo el mundo 2019. Entonces, pues correteando la chuleta desde esta computadora muchas horas al día y desde el teléfono, que son dos herramientas que han sido salvadoras. Estoy, digamos, en una época bastante feliz en términos personales, porque, bueno, yo cada vez me había vuelto menos salidor, pues eso pasa con la edad a menudo, yo tengo 45 Eres años. muy joven, mi querido Este, Nicolás. pues ya no tanto, mi querido Julio. Tengo una gran relación de pareja. Mi mujer también trabaja en casa, es psicoanalista. Entonces, Eunice, ¿cómo no? de UNICE, los dos trabajamos aquí. Entonces, pues nos vemos mucho más que antes, pero tampoco creas que estamos pegados todo el día. Además, tenemos una casa de 2 pisos. Entonces, decimos que vivimos en 2 depas, nada más que como yo no tengo recámara, ella me invita a dormir y como ella no tiene cocina, yo la invito Cocina. a cocinar. Pero pues fuera de eso, pues tenemos mucha independencia y compartimos mucho y disfrutamos mucho. Viendo mucho cine, hice una trampa con un VPN para poder ver Criterion Collection, para Wow. suscribirme a Criterion Channel, entonces soy muy feliz. Leyendo mucho, disfrutando mucho a mi perro y muy preocupado políticamente y muy incierto sobre el futuro, no solo político, sino social y cultural, no solo de México, sino del mundo. Pues como por ahí ando, mi querido Julio. A mí me agrada mucho platicar contigo, mi querido Nicolás. Profesionalmente te he tenido un gran afecto y una gran admiración. No, pues Eh, yo y hemos trabajado juntos Hemos además. trabajado juntos, pero tú además, tú imagínate, si tú dices que ya estás grande, yo estoy más porque yo cumplí 51. Entonces, ya cuando pasas del ser, estoy dejando de ser caballero de la Edad Media para entrar a la segunda etapa. Y efectivamente esta pandemia también nos ha traído a nosotros aquí en casa una gran oportunidad de una nueva convivencia, diferente convivencia. Pues yo también era muy salidor y andaba ahí en muchos compromisos, en muchos temas sociales, de trabajo y tal. Y pues esto vino a darnos un buen estate quieto y también a disfrutar un poco de esta tu casa y también trabajando desde aquí, desde la oficina de casa y muy bien, hemos encontrado creo que una buena dinámica, un buen engranaje y ha fluido las cosas muy padres. Y mira, mi querido Nicolás, no soy el único que te tiene admiración y que te reconoce una trayectoria cultural, una trayectoria como productor, como guionista, como conductor, como comentarista. Yo te recuerdo en muchos espacios de vida en donde en algunos me llegué a cuestionar por qué en el 22, en aquella dichosa palabra y no en el 11. Porque no me invitó Julio Di Vela. Pues sí, caray, pero esas son las cosas que, fíjate, Es que no le rayaba sus cuadernos a Enrique Strauss. Enrique Strauss, fíjate que Enrique y yo tuvimos, que yo le digo con muchísimo cariño hasta la fecha, Enrique Estrés, en vez de Enrique No eres Strauss. el único. Mi querido Henry, un tipazo, su hijo Alejandro, gran, adorado, el chavo, ganó ahí
la posibilidad de hacer una producción con Canal 11 en un Un certamen. extraordinario documental sobre Claro, lo que hacía Esquivel en tus épocas al frente de Canal así 11. es, sí, 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 sí. Entonces hizo aquel biografía de Korda, el fotógrafo en Revolución, con También. aquellas latas magníficas que tenía él. Cuando Korda toma las fotografías y le hacen el making of, y Alejandro, quién sabe de dónde, siendo un chaval de 17, 18 años, consigue esas latas, bueno, bien asesorado por Enrique, obviamente, pero mérito de Alejandro. Y Alex hace un trabajo extraordinario y gana muchos premios y nos da premios a Canal 11. A ver, déjame hacerte una confesión. Yo ahí sí rayé tus cuadernos y los de Enrique con Alejandro, porque cuando yo era director de TV UNAM, uno de los acervos más padres que tenía TV UNAM era el acervo de la Cátedra Bergman. La Cátedra Sí, Bergman cómo es no. la cátedra de cine y teatro de la UNAM, donde habían venido toda suerte de directores, guionistas, escenógrafos, sonidistas, de todos los caminos de la vida, pero por desgracia eran registros que se habían hecho a una cámara sin iluminación profesional, entonces el contenido de lo que decían los ponentes era extraordinario, pero las condiciones pues no eran de transmisión televisiva, se hacían pues digamos simplemente para que existiera un registro para los acervos Estaba de la universidad. registrado, claro. Y yo invité a Alejandro a hacer en TV UNAM, no sé si lo siga haciendo, te confieso que ya no frecuento esa señal, pero ojalá lo siga haciendo, justamente una serie a partir de esos registros sobre la cátedra Bergman, en donde con su extraordinaria factura de documentalista, lo que le dije es, hazte tú de cuenta como si fueran latas de corda, De pero Korda, estas son claro. latas de Carrier, son latas de Greenaway. Hazme un documental con esto. E hizo una serie extraordinaria para TV UNAM a partir de ese material de acervo Alejandro Strauss. Es un chavo extraordinario, igual que Enrique. Y Enrique y yo, cuando entramos a Canal 11, tu servidor, a Canal 22, Enrique, y Sari Bermúdez en Conaculta, nos invita a un desayuno en el mes de enero del año 2001 y nos pregunta que qué pensamos hacer. Sari había sido conductora nuestra en Radio y Televisión de Guanajuato para el Festival Cervantino que yo Claro. producía. Entonces había una gran amistad y un gran cariño hasta la fecha con ella, con Pepe Morris, con todos los Morris, que son... Si estás bien con los Morris, estás bien con medio mundo, mi querido Nicolás, porque son un mundo. Entonces, había una buena relación. Y Enrique y yo ahí decidimos hacer un pacto de alguna manera, no escrito, donde dijimos, a ver, ¿tú a qué te vas a dedicar? Pues a tal, perdone, van a contestar ahorita y aquí ahorita. No, pues es que ahora ya toda la tele es reality Sí, show. sí, no, y además así es aquí todo el día. Yo nunca me había dado cuenta cuánta gente venía aquí a tu casa. Total de que estamos con Enrique Strauss, Sari Bermúdez y decimos, ¿tú a qué te vas a dedicar? Y yo le dije, mira, yo quiero darle al Canal 11 un toque especial a la programación infantil. Claro. Y le quiero dar un poquito a Cine del 11, que pues había sido privilegiado. El Cervantino nos lo pimponeábamos el 11 y el 22. Le dije, quédate con el Cervantino. Porque finalmente tú traes unas cosas, yo traigo otras, mejor unamos equipos y fierros y eso, y lo que podamos hacer en conjunto nos apoyamos, y ya cuando pueda volar solo el 22, ya que vuele solo y paz. Entonces Enrique y yo llevamos siempre una relación junto con Lolita Beistige de Limer, con Lidia Camacho de Radio Educación, hicimos un pool padrísimo, y Eran eso nos buenos tiempos de permitió... los medios públicos, querido Julio. Sí, fue unos buenos tiempos. Cuando a ti te nombran director de TV UNAM, no cabía yo de gusto, mi ilusión, y te lo dije un día en un Starbucks, justo el día, acababas de salir de TV UNAM un día antes o 2 días antes, y nos encontramos en Avenida Insurgentes en un Starbucks, no sé por qué yo fui a ver a unos gringos productores en un Starbucks ahí, digo, porque no son mis rumbos, pero ahí era la... Y entrando estabas tú en una mesita ahí, llegando, y recuerdo que te manifesté mi tristeza de que ya no estuvieras ahí en TV UNAM. Y lo agradezco mucho desde la infinita alegría de no estar en TV UNAM, en Sí, donde he debido estar. y luego me acuerdo mucho que elogié una entrevista. Después de eso, de tu salida de TV UNAM, te entrevista a López Dóriga. ¿Cómo No, olvidarlo? no mejor si era Chapultepec 18 o qué. No, era un programa que tuvo muy poquito tiempo después de que él sale del noticiario de la noche. Sí, tienes razón, le volvieron a poner Chapultepec 18, tienes toda la razón. Que era un foro semicircular ahí, en un silloncito tú a tú. Y pues, hubo algo que no pretendo juzgar el trabajo de Joaquín, ni mucho menos, pero
en algún momento hubo como un intento de regaño y salió el Nicolás que yo conozco, preparado, documentado, con un uso del lenguaje, poniendo las cosas en su lugar, pidiendo tu derecho de réplica y de entrevista, porque te habían invitado a una entrevista donde parecía ser que no ibas a hablar, y de inmediato dijiste, oye, a ver, ¿quieres oír o no quieres oír lo que vengo a decir? Y nos diste una lección del uso del lenguaje, porque habías escrito tú un texto que yo recuerdo ante tu ¿Cómo salida, olvidarlo también? que era un texto que para mí me quedaba claramente dónde había estado el tema y cómo, a qué te habías referido y todo ese tema. Y en fin, lo recuerdo con cariño, pues, pero no me quiero meter a eso porque son temas. Pero para que te metas, yo al texto también lo recuerdo con cariño. Creo, como lo dije en su momento, que su oportunidad fue naca y es la palabra correcta. Pero suscribo cada una de las palabras de ese texto a la fecha. Y era un texto finalmente de gran homenaje a Juan Gabriel y de gran denostación a mí mismo por no entender la grandeza de Juan Gabriel, pero Pierre Bourdieu me había iluminado para entender que no entendía a Juan Gabriel y Pierre Bourdieu me iluminó para dejar de trabajar en TV UNAM. Le estaría agradecido hasta el último de mis días. Yo entendí, siempre has tenido tú una parte irónica que disfruto. Gracias, Julio. Muy bien manejada, con una inteligencia. ¿Sabes qué? Que me agrada, Nicolás, que no cualquiera tiene la capacidad de defender y de defender puntualmente lo que escribió, porque no es lo que quisiste decir, es lo que dijiste y que lo asumes, lo defiendes. Y eso me gustó mucho. Fueron tiempos para mí interesantes. Yo me sentía muy orgulloso que la tele pública tuviese en ti y en la asociación de televisoras estas de que La había, TEI, la Asociación de Televisoras Iberoamericanas Asociación de Televisoras Educativas y Culturales de de Iberoamérica. Iberoamérica. De la que ahora fíjate que estoy cerca por un buen amigo, por Gabriel Torres, el director Claro, de la canal. Universidad de Guadalajara, claro. Y pues yo recalé en la UDG, Sí. Gabriel es la televisora de la UDG y es el presidente de ATEI ahora y es un trabajo. Canal 44, Canal Señor, 44, sí. No, sí, Gabriel, muy querido, también lo conozco desde hace muchísimo De tiempo. hecho, mi última producción de tele, porque es que pues ahora ya no produce uno tele, sino produce uno esta cosa que le llaman es otra cosa, pero la última producción de tele que hice para la tele fue para Canal 44, una serie con Pepe Woldenberg, que se llamó Pensar México, que fueron las entrevistas a los candidatos durante el proceso electoral de 2018 que hizo Pepe en el marco de la FIL, que producía La vida es una tómbola de luz y de color, una querida amiga, que era la producción ejecutiva, la hacía Azucena Pimentel, ¿Cómo que no? ahora en la presidencia de la República, pero que fue mi compañera en Televisa y que también pululó por TV UNAM en alguna época, aunque no en la mía. Lo recuerdo, lo recuerdo. Bueno, te recuerdo también con Loret, que 9 años, 8 años en 9 años. en las 9 años. mañanas, ¿no? Claro. 9 años de desmañanarme. No, pero que hacías aportaciones culturales padres. La verdad es que esos espacios en la tele comercial no son muy habituales. Y digo, hablabas de muchas cosas, pero siempre con una representación cultural digna, padre. Pero a ver, vamos a una cosa, mi querido Nicolás. Y aquí Sí, esto es como una consulta médica. Vamos a ver. Los antecedentes. Yo sé, obviamente, tu origen, desde tu abuela, tu mamá, Tere. Sé tu entorno pues siempre de un entorno cultural muy favorable, diría yo. Supe de tus pininos. Te agradezco mucho. Frente al piano, algunos años. Uy, pero muy chafas y muy chiquitos. Pero muy constante, porque fueron 6 o 7 años de piano. Sí, pero no creas que de conservatorio ni nada, sino tenía yo el maestro de piano, así como Toby con las clases de violín. Con la pequeña Lulú. Con la pequeña Lulú iba el maestro de piano a la casa. Me hacía tocar, bueno, mi generación, que es bastante la tuya, a lo mejor ahí tocó ese libro que se llamaba Enseñando a tocar los deditos, que era una traducción agramatical de un manual inglés. Y entonces se entrenaba uno con una pieza más o menos espantosa que se llamaba Tambores Indios, que era una parodia de música folclórica estadounidense, tan. Claro, sí. Y ya, pues mi hora de gloria fue tocar O Susana y el Vals de la Viuda Alegre, y después afortunadamente decidieron que el señor no me había llamado por ahí y dejó de ir el maestro de piano. Qué buena explicación. Pero oye, pero yo tengo entendido que eres melómano, te gusta la música. Muy melómano, sí, pero Digo, es diferente, entiendo que hay diferencia abismal entre hacerla, tocarla
y disfrutarla y escucharla, ¿no? Pero te diré que además yo cada vez me he asumido más, por eso mi Instagram es Nicolás Alvarado Lector. Uh-huh. Un lector en el sentido más amplio de la palabra, es decir, un lector de la literatura, de la realidad política, de la música, de la arquitectura o de los seres humanos. O sea, me gusta mucho enfrentarme yo soy comunicólogo, tengo ese mal vicio. Entonces, en comunicación y en semiótica, soy profe de semiótica también. Un texto no es algo que está hecho necesariamente de palabras, sino un texto puede estar hecho de imágenes, puede estar hecho de sonidos, puede estar hecho de elementos naturales. Un texto es todo aquello que se abre a la lectura. Y creo que en ese sentido, por supuesto, pues toda escritura es un ejercicio de lectura. Es decir, tú estás compartiendo con el mundo cómo lees a Octavio Paz o a Andrés Manuel López Obrador o la arquitectura de Frank Lloyd Wright. Es una lectura del mundo porque escribimos o de tus propias emociones, pues. Entonces, a partir de eso, yo me he concentrado, digamos, en hacerme una carrera de lector o de espectador, si quieres, o de escucha. Entonces, sí, me gusta mucho, y asumo que, digamos, cada vez con más convicción, no ser un artista. Es decir, yo he hecho trabajo artístico, pues yo no soy un artista, yo soy un espectador. Entonces, claro que soy un melómano, pero no, nomás mi mamá y mi abuela y mi papá se aguantaban mis aporreos al piano, que eran terroríficos. Oye, y a ver, platícame, ¿y de niño te vislumbraba así en ciencias de la comunicación o era tu tirada o cómo llegas a la Ibero a comunicación? Porque mi mamá me presionó, pero no como lo imaginas. Fíjate que yo quería, bueno, lo único que hacía yo bien desde niño era escribir. ¿Sí? Eso era algo que se me daba, y leer, eso era algo que se me daba fácil. Entonces, digamos, desde que era yo niño, se decía, pues Nicolás va a estudiar letras. Pero eso mortificaba mucho a la familia porque, pues, un poco en el cliché de... ¿De qué va a vivir? Escribir, de qué va a vivir. Entonces mi padre, Miguel González Avelar, que también era escritor, aunque era su mano izquierda, lo que me decía era pues, algo que decía muy la gente de su generación y que cada vez me parece que tenían más razón, que es, tú necesitas estudiar una carrera que te dé una formación universal y esa carrera es Derecho, una carrera que te enseñe a pensar. Y ya luego estudias lo que quieres. Para ese entonces lo que me había vuelto era cinéfilo. Entonces yo estaba con que quería estudiar cine. Entonces mi padre me dijo, bueno, estudia Derecho y luego estudia cine. Entonces entré a estudiar Derecho. La primera carrera que yo estudié es Derecho. La estudié durante 3 semanas en la Universidad Iberoamericana. A la tercera semana no me sentí a gusto y dije, perdónenme, pues yo no voy a volver. O sea, no es que yo ya no quiero estudiar, nada más que yo no quiero estudiar eso. Fíjate que cada vez me acerco más al mundo jurídico y cada vez me parece más un error no haber estudiado Derecho y cada vez me interesa más el pensamiento jurídico. Es más, lo expresas mucho al hablar. Muchos de tus ilustraciones en medios y muchas cosas tienen un gran contenido de estructura jurídica. Cada vez me he acercado más al universo jurídico y cada vez me interesa más. Y tengo buenos amigos abogados y me gusta mucho platicar con alguien como Sergio López Ayón o como José Ramón Ah, excelente o amigo, Pedro claro. Salazar. O sea, me resulta muy estimulante y me gusta mucho. Pero bueno, pues no quise en ese momento. Los 18 años son una pésima idea una pésima edad para tomar decisiones vocacionales. Y entonces entré en una crisis y me paralicé. Y entonces empecé a desfilar porque quería yo estudiar ciencia política, pero psicología, pero sociología, pero arquitectura, aunque fuera yo malo en matemáticas y no supiera dibujar, pero no importaba. Pero volví a la idea del cine hasta que mi mamá me dijo, a lo mejor con razón, me dijo, a ver, tú lo que sabes hacer es escribir y vienes de una familia que se dedica a los medios de comunicación, te gusta ver cine y naciste en un foro de tele. Entonces me dijo, ya, deja de darle vueltas, vas a estudiar comunicación, eso es lo que tú quieres estudiar porque es lo que a ti te interesa. Y entonces estudié comunicación. Ahora, diré, y esta es una buena historia de mi periplo académico, yo estudié 9 semestres de la carrera de comunicación, pero no me gradué de comunicólogo, porque a los 9 semestres, persona loca que soy, dije, es que yo no aprendí nada, porque esta no era la carrera para mí y me equivoqué. Y yo que ahora soy un veterano de 22 años, he decidido que voy a estudiar ciencia política.
Y entonces me cambié a ciencia política. Y estudié 5 semestres de ciencia política. O sea, yo hice 15 semestres de 3 carreras universitarias. Luego me pasaron 2 cosas que le pasan a todos los jóvenes, pero me pasaron en un momento clave, que es me enamoré y me dio por la actividad política, más o menos al mismo tiempo. Y entonces finalmente, con mi carrera de comunicación casi terminada, debo 2 materias, y mis 5 semestres de ciencia política, dejé la universidad, y la tesis hecha, dejé la universidad sin titularme. Entonces, y soy pues el maestro bachiller literalmente, porque he sido maestro universitario Claro, muchas sí, mucho veces. tiempo. Pero no me titulé nunca y siempre tengo que andar ahí llevando los Cardex y demostrando el mérito curricular. Es una asignatura pendiente. De que sí habías ido a la escuela. Bueno, no te preocupes, ahí incluso en la Iberoamericana, yo me acuerdo el día que Vicente Fox finalmente presentó la titulación muchísimos años después. O sea, Bueno, yo uno de mis principales maestros jamás se tituló, que es Carlos Marín. claro, sí, 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 yo lo conozco bien. Oye, a ver, una cosa, Nicolás. Yo me acuerdo, ahorita que mencionabas de tus andanzas políticas, me acuerdo con don Gilberto Rincón Gallardo en Democracia Social. De Me esas andanzas acuerdo. políticas hablaba ¿Y yo. sabes por qué lo recuerdo? Porque eran los años 1999-2000, yo estuve en la campaña de Vicente Fox para la presidencia de la República. Lo sé, y yo era de Rincón. Y tú en la Rincón, y ahí, pero no, pero nada más que, pues tú eras, o sea, si yo era chavo, tú eras 6 años más chavo, o sea, estábamos muy, muy chavos. Yo tenía 24 años y tú tenías 30 cuando Sí, esas campañas. yo sí, cuando yo entré a Canal 11, yo cumplí 29, porque yo soy de diciembre de 1969. Entonces siempre voy como que en el brinquito del año. Pero fíjate, en el año 2000 yo me acuerdo cuando tú empezabas a hablar de lo que, bueno, me acuerdo de aquel debate de don Gilberto Rincón Gallardo. Tú y yo nos conocimos en la mesa técnica de ese De debate, ese Julio. debate, claro, pero a mí me sorprendía porque tú estuviste, a ti se te podría denominar eh, como los antecesores de la creación del CONAPRED junto con una serie de personas como ellos. Porque había un instituto que se llamaba, antes del CONAPRED, no se llamaba CONAPRED, La había Comisión estudios de Ciudadana. la discriminación o estudios contra la discriminación de la ciudad, o no me acuerdo. Es que te voy a decir, tú y yo no festejamos juntos esa noche, pero hubiéramos debido. Sí, pues, Porque ese debate lo ganaron 2, lo ganaron Vicente Fox y Gilberto Rincón. claro, claro, pues ese fue el ese tema de la discriminación fue el gran elemento disruptivo del debate, emocionante. Lo recuerdo, lo recuerdo. Don No, Gilberto le tenía fue un yo gran gran debate. aprecio, sí, sí, le Fue un tenía. gran debate. Cuando Fox es electo presidente, invita a Gilberto a sumarse al gabinete. Claro, Gilberto declina y le dice, yo soy un luchador de izquierda, social, claro. usted es un presidente de centro derecha, no nos vamos a entender, pero le aprecio mucho el Claro. interés. Fox le dice, a mí me interesa el tema de la discriminación, y entonces Gilberto le dice, a ver, si quiere que me sume yo a su proyecto, ayúdeme a construir un órgano de Exacto, Estado, un órgano autónomo, porque ese era claro. el proyecto original de Autónomo, sí. CONAPRED, y ayúdeme a crear una comisión de estudios contra la discriminación que genere un libro blanco y un libro azul que terminen generando un órgano de Estado que sea CONAPRED. Fox le Claro. toma la palabra. Esto se sectoriza en la Secretaría de Gobernación, que financia durante un año los trabajos de la Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación, del que yo era el encargado de comunicación, y Claro, del de que fui comunicación, claro, claro, sí. junto con Claudia Hinojosa, Sí, claro. además de que fui parte de la comisión y de sus trabajos. Nos volvimos a ver tú y yo cuando el presidente Fox presenta los Exacto. resultados de los Del trabajos de trabajo, la claro. comisión, ahí con Gilberto, y a partir de eso nace CONAPRED. CONAPRED ya en la discusión legislativa tuvo un problema que yo creo que ahora se revela gravísimo y que hace que CONAPRED esté como esté, que Sí, es que claro. no fue un órgano autónomo, sino terminó siendo un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. Y creo que eso habla pues de muchas de los abusos que se han cometido contra CONAPRED, desde, en mi caso particular, que se recordará en algún momento, como también hoy en día, cuando después del Chumelgate, pues lo Sí, que hace el presidente es chupa. básicamente desaparecer de facto CONAPRED. Es decir, Totalmente, CONAPRED tristísimo.
pues hoy es una oscura oficina que no sirve para nada. Eso es tristísimo porque es una gran institución, pero por desgracia, pues a la hora de defenderla legislativamente, pues no se hizo una defensa adecuada y lo que terminó No se logró. es que fue un desconcertante. Una tragedia. Oye, a ver, y tú cuando tú estabas, te tocó participar también con Ricardo Anaya siendo parte de la coordinación de cultura, justamente con nuestro buen amigo de la Universidad de Guadalajara, en donde Raúl Padilla, presidente de la FIL, de y Guadalajara. en Guadalajara ha sido la sede, pero han tenido impacto mundial. La FIL hoy yo creo, sin lugar a dudas, debe estar en el primero o segundo lugar de eventos de esa naturaleza del mundo. En términos de ferias de libro, FIL Guadalajara es la feria literaria con el programa más amplio y más nutrido en el mundo. En términos de feria de negocios es la segunda, Frankfurt es la primera. Sí. Lo que pasa es que Frankfurt y Guadalajara desde el principio adoptaron vocaciones distintas. Diferentes. Frankfurt es una feria de negocio, donde se compran y venden derechos de todo el mundo, es en Frankfurt, en Guadalajara también. Guadalajara adoptó desde el principio un perfil de salón de discusión intelectual y literaria. Entonces, digamos, el lugar de la gran pasarela de los autores dirigidos al público es FIL Guadalajara, el lugar de los grandes negocios editoriales es la Feria del Libro de Frankfurt, aunque las dos tienen de los dos. Sí, una potencia impresionante. Bueno, pues te tocó estar ahí y yo me acuerdo que tú hablabas en ese momento de las industrias creativas en México, lo cual representan entre el 9 y el 10% del PIB nacional, el 8.5, el 9% del PIB nacional lo representaban en ese momento. No sé ahora cómo estemos. Pues, pero según Piedras, con quien platiqué hace como 2 meses, todavía. Todavía. Yo quisiera desear que sí, pensar que sí. Y tú hablabas de la cultura como factor de desarrollo. A mí en primer lugar, me merece respeto y agrado que alguien hable de la cultura, hoy tan olvidada, cuando sería un elemento tan importante para sacarnos de esta separación y de esta división y de este encono social que hay. Pero bueno, ¿qué piensas tú de las industrias creativas en México hoy, post pandemia, mi querido Nicolás? O sea, esto ha tenido un impacto en el mundo, desde luego, pero en México. Primero te voy a confesar otro de mis turismos intelectuales, porque otra de mis definiciones es turista intelectual. Te voy a decir que yo tengo un chat de amigos con 4 a los que debes de conocer, me imagino, que son Enrique Provencio, claro, Ricardo Becerra, qué amigo, claro, Salomón Chertorivsky y Jorge Andrés Castañeda. ¿Cuál es el elemento que no es como los demás? Nicolás Alvarado, porque yo soy el único de ese chat que no es economista. Y nos dedicamos, sí, a decir barbaridades y pasarnos recetas de martinis, pero también a hablar de economía. Y yo he aprendido mucho del intercambio con ellos 4, con Enrique, con Ricardo, con Salomón y con Jorge Andrés, pues digamos del viraje económico que están tomando las industrias creativas en este momento. Es decir, ¿qué hay? Hay una crisis, pero la crisis no es igual en todas partes. Pongamos ejemplos. El teatro y las artes vivas, digamos, están en la peor crisis de su historia en todo el mundo, incluso en países como el Reino Unido o como Italia, que tienen, o como Alemania, que tienen paquetes de estímulos fiscales y crediticios gigantescos para esas artes. Pues sí, pero todo es finito y no hay manera de regresar bien a bien y no está regresando el público a las salas. Esas artes, yo, como sabes, produzco un festival de teatro que se llama y tengo una compañía de teatro que se llama Teatro de Babel, que hace espectáculos por amor al arte, muchos, pero a veces también espectáculos por encargo empresarial. Bueno, pues una de las cosas que se ríe mucho Aurora Cano, mi socia, es que dice que cada vez que suena el teléfono le habla a alguien a decirle, oye, te invito a un proyecto, pero mira, pues no es teatro, porque ahorita no se puede hacer teatro, pero bueno, no es tele, pero no es cine, pero no es radio. Claro. Es otra cosa. Entonces, lo que dice Aurora es que se está convirtiendo la industria de las artes vivas en la industria de otra cosa. Se está replanteando creativamente, pero eso va a tener que tener, pues digamos, una
eventual solución económica. Digo, no sé si viste ya que Broadway ya anunció que no va a abrir sino hasta Sí, 2022. caray, es una tragedia, sí, sí, sí. Y el West End, pues por ahí anda. Y el teatro en Argentina, pues por ahí anda. Y el teatro en México está en una crisis terrible, sobre todo además aquí, ante la absoluta falta de apoyo, sea fiscales, sea crediticios. Pero si te vas al cine, el cine está en una reconversión interesante, y de hecho he escrito sobre eso en los últimos tiempos, porque fíjate, las salas están en una crisis mayúscula, y yo creo que el cine en salas es algo que se va a volver un producto de nicho. Cineworld, la segunda cadena de exhibición del mundo, ya declaró la quiebra, ya cerró complejos en Estados Unidos y en el Reino Unido. Ya hay películas que se están estrenando o de manera simultánea en OTTs y en Claro, cines, sí, el caso de Wonder Woman, por ejemplo, o que totalmente. de plano no están pasando por las salas, películas más chiquitas como Mank o como Rebecca, o más grandes como Soul también. Es decir, hay ahí una reconversión industrial. Una reconversión. O el triste ejemplo del estreno de Bob Esponja a través de Netflix, porque ya no había salas, caray. Bueno, o el ejemplo que sigue teniendo en vilo la industria cinematográfica de cuándo veremos por fin No Time to Die, la próxima película de James Bond, que ahora está pospuesta hasta abril y yo no veo condiciones No, para no que creo. se estrene en abril. Bueno, pero ¿qué va a pasar? Pues evidentemente la industria de la exhibición va a quebrar, pero estamos regresando a una suerte de neo-studio system, porque resulta que ahora no son MGM y Warner Brothers y RKO las que controlan todos los procesos, sino son Netflix y HBO y Amazon. Es decir, Ah, ah. ellos producen, ellos distribuyen, ellos exhiben, pero como lo que venden son suscripciones y no boletos, no pueden producir tan caro. Entonces, de pronto, se vuelve muy atractiva la posibilidad de una película de Spike Jonze o de una película de David Fincher y no de un blockbuster basado en un cómic de Marvel o de DC, simplemente porque en términos económicos hace mayor sentido. ¿Qué creo que está viniendo? Pues una suerte de renuevo del cine de autor, de esa época dorada pre-blockbusters, pre-Tiburón y Ujú. pre-Star Wars de los años 70 y 70, en donde había independencia de criterio para los realizadores, películas pequeñas para un público adulto. Ahora además la atomización de las audiencias lo permite, porque pues además ahora tú tienes una suscripción de Netflix, pero puedes ver dos cosas distintas en dos televisores. Totalmente, Seguramente pues con tu mujer y con tus hijos les pasa eso todo el tiempo. totalmente. Claro, cada quien tiene su usuario, cada quien se loguea, cada quien ve en su tele, en su dispositivo. Entonces hay una reconversión industrial, hay una crisis, y el otro día también lo escribía yo. Si no estuviera yo tan angustiado, me parecería un momento fascinante para vivir. Me lo parece al mismo tiempo. Es decir, estoy angustiado por mi empresa, por mi situación económica, por la del país, por la del mundo, estoy angustiado políticamente, pero la serie de transformaciones culturales que están sucediendo, y políticas, y sociales, y económicas, es fascinante. Fíjate que ahora, bueno, como parte de mi chamba en la FIL, yo coordino un coloquio anual que se llama De Muro a Muro, que son nuevos paradigmas, que dedicamos obligadamente al nuevo desorden postviral este año, con personajes de la talla de Jacques Attali, de Mohamed El Baradei, Premio Nobel de la Paz, de Ian Buruma. Y bueno, un poco lo que veíamos es hacia dónde se está moviendo esto. Y curiosamente en la mesa de economía, que fue fascinante, que estuvo Attali, estuvo Nora Lustig también, lo que decían es que no es un cambio de modelo económico. Claro que el modelo económico está en crisis, pero los modelos económicos no surgen en la nada, surgen de modelos políticos. Attali acaba de publicar un libro extraordinario que se llama La economía de la vida, que está a punto de traducirse al español. Yo tuve la oportunidad de leerlo en francés. Y lo que dice ahí Attali es, bueno, es que lo que viene es una reconversión de la economía en donde los sectores productivos cada vez tendrán menos importancia y habrá, por supuesto, un auge de los sectores de servicios, pero no de todos, sino de aquellos que constituyen la economía de la vida, la economía generadora de bienestar. En ese sentido, los gobiernos que busquen tener esta visión, y es el caso del gobierno canadiense o el francés o el alemán o el neozelandés o el coreano, pues privilegiarán la cultura. Lo que pasa es que la pregunta es, ajá, ¿pero qué cultura? Porque la cultura de hace un año ya no Ya no es la existe, misma, va a claro. ser otra cosa. Entonces, eso es lo que resulta fascinante. La veo una crisis de reconversión que seguramente va a derivar en algo
benéfico, pero no pronto. Por lo pronto la veo pues, muy necesitada de apoyo del sector público. Cuéntame una cosa, porque no te quiero dejar de preguntar antes de, bueno, nada más anotando un poquito en lo que dices y soportándolo. Justamente Netflix publica el día de hoy que su crecimiento de suscripciones durante el tiempo de pandemia ascendió a 37 millones de nuevos usuarios. Lo sé porque leo en LinkedIn a Julio Vidal. Ok, justamente eso, y Amazon pues obviamente está dando una batalla importante, Pluto TV, en fin, o sea, muchas plataformas, hay muchísimas cosas, pero no te quiero dejar ir sin preguntarte una cosa que también yo leo, lo que publica Nicolás Alvarado, y vi que Bárbara Anderson te acaba de invitar. No, 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 Bárbara es una querida amiga y alguien a quien conocí en tiempos de expansión, en donde hizo un trabajo extraordinario en la reconcepción y en el modelo de negocio de la revista Quién. Después nos volvimos a topar en Milenio, en donde soy Así es, columnista a claro. la fecha y con mucho gusto. Pero Bárbara acaba de iniciar un proyecto junto en alianza con The Guardian, Así es, se llama La Lista, que es un claro. medio digital, un medio digital que aprovecha la información del Guardian, pero genera información propia. No, y otra querida amiga de Expansión, Aminet Sánchez, que trabajó en Expansión, la revista, con Alberto Bello muchos años, y nos pidió a 22 mexicanos un textito sobre... A eso me sobre refiero, un no, pero eso ejercicio. es un one-off. Yo sigo siendo columnista de No, no, Milenio. no, 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 pero a eso me refiero. Es una buena idea pedirle a 22 mexicanos que plasmen hoy en día su visión. Vi a Lolita Beistegui ahí también, querida amiga. Espléndido el texto de Este, Lolita sobre la solidaridad, además. exacto, exacto. Entonces, digo, me dio gusto. Ejercicios de ese tipo yo creo que abonan mucho. Yo desde luego quiero mucho a Milenio, sus grandes amigos, el propio Rafa Ocampo. Tuvimos el gusto de trabajar juntos en PCTV, era Rafa Ocampo y yo trabajamos juntos cuando Rafa no se dedicaba a los deportes, claro, el gran Manotas, en claro. política, Ajá. en Ondas del Lago. Te estoy hablando de finales de los 90. O sea, ahí sí Lo sé, lo con querido recuerdo. amigo Rafa Ocampo. Lo recuerdo y Milenio pues, también, digo, a mí me encanta lo que está pasando en esta posibilidad de los medios y en este tránsito de muchas personalidades por diversos medios. La verdad que es riquísimo. Mi querido Nicolás, habría tantos temas que platicar, pero pues el tiempo nos viene correteando y luego parece que hago películas del Padrino, trilogías, no programas unitarios de una conversación. Pero pues, la verdad es que te quiero agradecer mucho y te voy a decir hoy una cosa que seguramente tú ni idea tienes para cerrar este programa y que esto te va a dar a entender un poco de mi aprecio, mucho más allá de tu trayectoria y persona, de mi aprecio hacia ti y hacia tu familia. Te lo voy a decir. Hace unos años, muchos años, mi abuelo Julio Di Vela Barragán fue un maestro normalista veracruzano, revolucionario, rebelde, creativo, disruptivo. Y llegó a ser en la Secretaría de Educación Pública director de la famosa Zona 4 de la SEP, cuando todo el país estaba dividido solamente en 4 zonas. Ok, Mi abuelo murió en 1987. ok. Y cuando muere mi abuelo, sucede que un hombre al que yo le tuve aprecio y respeto y que tuve la oportunidad de conocer, que se llama Miguel González Avelar, define y decretan que una escuela federal, pública federal, en la calle de Coruña, aquí en la Ciudad de México, se le ponga el nombre de Julio Di Vela Barragán a esa institución. Ay, qué padre. No me sabía esa historia. No, 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 no. Y No, hasta pues, la fecha en Iztacalco, en la calle de Coruña, en Iztacalco. Hasta la fecha la escuela lleva el nombre de mi abuelo. en la calle Coruña Iztacalco, la ala. En la calle de Coruña, No, claro, que Coruña en Iztacalco, en del Iztacalco, lado derecho del del lado periférico. derecho, sí, claro, sí, sí, sí. ¡Wow! Este, Tenemos que ir, ahí además, ahí justamente por esos rumbos de Iztacalco, hacen unas tortas sí, bueno, extraordinarias. Tenemos que ir a echar una torta en homenaje a tu abuelo y a mi y padre a un tu día papá, claro que sí, y a pero tomarnos una foto en la escuela Julio Dibel. fíjate que yo nunca te lo he platicado y a mí cuando, justamente en algún momento, cuando llego de director a Canal 11, por esos días la escuela cumplía, no sé, años de aniversario, no me acuerdo cuántos, 15, 20, no recuerdo. Y, y nos invitan, y entonces tuve la oportunidad de ir con mi papá, que pues también es Julio Di Vela, con mi hijo, que es Julio Di Vela.
pero pues eso se lo debemos a tu papá. Entonces, No, para mí eso es se lo un... a tu abuelo, querido Julio, pero qué bueno. Desde luego, pero tu papá tuvo el gran detalle, la gran distinción de reconocer el trabajo de mi abuelo. Y es algo que nunca te había platicado y que te Nos quería debemos comentar el una día de hoy. torta y una foto en Iztacalco. Así será, ¿eh? Así que pues, te agradezco mucho tu tiempo esta tarde. Saluda mucho a Eunice, por favor, y deseo que sigan bien, síganse cuidando y como siempre, admirando y reconociendo tu trabajo. No, igual, querido Julio, gracias. Igual, abrazos a todos en casa, por favor. Y espero que pronto nos vayamos a echar esa torta. Será promesa, vas a ver, ¿eh? Un abrazote y muy buenas tardes y muchas gracias. Te mando un abrazote, querido Julio. Muchas Gracias, gracias. hasta pronto. Bye.